noches, bienvenidos a otra emisión de El Corresponsal. Hoy tenemos un programa también intenso. En este día, sábado 17 de octubre, se cumplen 75 años del nacimiento del peronismo y por supuesto vamos a estar hablando de esto. Está en nuestros estudios Julio Bárbaro, que va a hacer el análisis final del presente y del futuro, ¿no es cierto?, del peronismo. Vamos a estar con Marcelo Longobardi, un verdadero gusto tenerlo a Marcelo aquí con nosotros para analizar la realidad del país, de este país difícil, complejo, incierto que tenemos. Y por supuesto quiero comenzar en el comentario editorial con la reflexión de lo que ha sido hoy esta conmemoración absolutamente legítima del Día de la Lealtad, ¿no? Tenemos que hacer y tengo que hacer un análisis ecuánime de esto. Este es nuestro objetivo, lo cual no significa que sea compartido por todos. Y por eso digo, es una conmemoración absolutamente legítima de un hecho histórico que cambió la historia política, social, económica, cultural de la Argentina. Y obviamente hoy, cuando lo escuchaba el presidente de la República, escuché todo su discurso, que tuvo como principal virtud la brevedad. Cuando uno dice esto es porque el discurso no fue un gran discurso y porque estuvo atravesado por lo que hoy le pasa al presidente de la República, que es la contradicción entre lo que dice y lo que hace. Lo primero que quiero marcar como contradicción, ¿se acuerdan que cuando hubo uno de los banderazos, el presidente de la República dijo, cuando termine la pandemia vamos a manifestar la gente de bien? Una verdadera aberración. Hoy hubo gente que manifestó de Moyano, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que aquella gente que manifestó, se comparta o no lo que era motivo de la manifestación, hubo quienes lo trataron desde el gobierno de asesinos, de promotores de la muerte? No hubo ninguna voz hoy del gobierno que aplicara, eso es una barbaridad. No hubo ninguna voz del gobierno que aplicara esos términos hoy para la gente de Moyano que manifestó. Y hubiera sido una barbaridad tratar a esa gente como promotores de la muerte. Tampoco hubo nadie que dijera como Dave, vamos, qué lindo tener un camión para jugar al bowling allí. Digo para que veamos cuáles son estos fenómenos del relativismo moral que hoy atraviesan a la Argentina lamentablemente. El presidente de la República dijo, no voy a dedicar odio, si estuvo muy bien, y dijo, este país lo vamos a sacar adelante juntos. Es una idea impecable, absolutamente necesaria. Pero después dijo también, lo vamos a sacar con Máximo, con Cristina, con Sergio. Juntos para el presidente significó eso. No significa llamar a los otros. Y ahí aparecen las contradicciones permanentes del presidente, que además tuvo un discurso lleno de omisiones. Porque la historia tenemos que conocerla y aprenderla. ¿Para qué? Para no repetirla. El presidente de la República habló de aquel primer peronismo y después saltó a Néstor y a Cristina y a él. Y pasaron muchas cosas en el medio. Lo primero porque aquel peronismo, que sin duda fue importante para el establecimiento de derechos sociales que los trabajadores no tenían, gran diferencia con digamos, aquel peronismo daba derechos sociales a los trabajadores. Este gobierno lo que hace es dar planes. Pero digo, aquel peronismo que tuvo aquel valor fue un peronismo intolerante. Fue un peronismo que persiguió. La persecución que después sufrió el peronismo es absolutamente reprochable y repudiable como cualquier persecución. Y estuvo muy bien el presidente en señalarlo. Solo que se olvidó de la persecución que también ejerció el peronismo. A Balbín lo metieron preso por un discurso. Lo desaforaron de la Cámara y lo metieron preso por un discurso. Y mucha gente se tuvo que exiliar durante aquel primer peronismo, porque era perseguida por sus ideas. Perón aprendió de eso. Por eso cuando vino
buscó cambiar la historia. Pero digamos, el recuerdo de aquel primer peronismo es ese también, que olvidó a Alberto Fernández. Como olvidó también a Alberto Fernández que en el peronismo estuvo López Rega, que persiguió y mandó matar a gente. Eso también, debo decírselo al presidente de la República, lo hizo el peronismo. Y hay otros peronistas hoy que lo reconocen. Julio Barro está hoy con nosotros y es un hombre que ha sido crítico de esas cosas. Pero no para destruir al peronismo. Hay una idea falsa de que criticar significa destruir. Criticar significa eso, marcar las cosas malas. Esta idea de que todo lo bueno está en un lado y todo lo malo está en otro lado es absolutamente equivocada. Y el discurso del presidente de la República hoy tuvo esa falencia. De López Rega se olvidó. De Isabelita también. De lo que marcó aquel régimen que mató a mucha gente, se olvidó. De lo que obligó a la persecución de mucha gente, se olvidó. Pero eso ocurrió, le digo al presidente de la República, durante un gobierno peronista. También el presidente de la República se olvidó del menemismo, del cual él formó parte. Se olvidó el presidente de la República, por ejemplo, de aquel hecho ramal que para, ramal que cierra, que destruyó los ferrocarriles, un bien de la Argentina indiscutible. Eso lo hubiera hecho cualquier otro gobierno, sería motivo de reproche permanente del presidente y de otros sectores del peronismo. De eso se olvidó el presidente de la República y se olvidó que ese gobierno del cual él formó parte, digamos, rigió en la Argentina con un alto nivel de corrupción y con preceptos absolutamente diferentes de los que él y el kirchnerismo hoy sostienen. Se olvidó el presidente de la República en su recuerdo de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, que Néstor Kirchner en el 95, haciendo campaña por Carlos Menem, dijo: he aquí el mejor presidente de la historia de la Argentina. Lo dijo Néstor Kirchner. Se olvidó también Alberto Fernández que él, como integrante de aquel gobierno, fue un sostenedor férreo de Domingo Cavallo. De hecho, fue legislador por el espacio de Domingo Cavallo. Eso también el presidente lo borró. Borró también las expresiones de elogio y de apoyo que tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández de Kirchner hicieron de Cavallo y del cabalismo. Eso lo olvidó. Absolutamente. Y entonces saltó a Néstor Kirchner y a Cristina Kirchner. Es tan sobreactuado todo y tan artificial. Y por supuesto que olvidó la corrupción del gobierno de Kirchner, que tuvo cosas positivas, pero que fue un gobierno corrupto, donde además el disenso no se aceptaba. A Bárbaro, que está hoy con nosotros, lo echaron por pensar distinto. Alberto Fernández se tuvo que ir de allí. Y después lo criticó duramente. Entonces, cuando además habla de la valoración del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se olvida de las cosas que el mismo doctor Fernández dijo de Cristina Fernández de Kirchner, cuando le reprochó la corrupción, le reprochó la división por el tema del campo, le reprochó Nisman, le reprochó Vudú, algunas cosas las reprochó acá conmigo, tantas cosas. Por ende, cuando el presidente de la República hace esta evaluación tan mala, tan parcial de la historia, anula todo lo que dice. Cuando él dice,
este país lo va a curar el peronismo, se olvida hasta de lo que dijo Perón. Ya lo hemos contado decenas de veces, pero parece que ni el presidente ni otros lo aprenden. Perón, que le pidió perdón a Balbín, un perdón mutuo allí, dijo, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, y dijo, este país o lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Cosa de absoluto sentido común que la historia ha confirmado. Porque esto no lo arregla ningún gobierno en particular, no lo arregla ni Juntos por el Cambio solo, ni lo arregla este gobierno solo. Pero ¿qué más necesitan para darse cuenta de esto? Entonces, cuando el presidente de la República dice esto, dice, por supuesto, la Unión Demás, pero este país lo va a curar el peronismo. Le digo, señor presidente de la República, esto es contradictorio con su mensaje. No lo va a arreglar el peronismo solo. De hecho, su gobierno no lo está arreglando. Lo está complicando todos los días. Pero esto vamos a hablar después con Marcelo Longobardi. Pero quiero decir, la realidad es muy clara en la Argentina. Cuando el presidente hoy dice, lo arreglamos con Hugo, con Sergio, con Cristina, lo cual dice es que todos los otros no existen. Que todos los otros no tienen nada para aportar. Es tan malo como cuando Macri también dice, esto lo vamos a arreglar nosotros. No lo arregla nadie en particular en la Argentina. No lo arregla nadie que no logre un consenso político. Esto fue lo que Perón aprendió, pero hoy Alberto Fernández no lo dijo. Porque Alberto Fernández pudo haber dicho, miren, Perón se dio cuenta de sus errores. Seguramente no lo declaró, ¿no? Pero lo mostró en un hecho, no solamente con el abrazo de Balbín. Hubo mucho más, que muchos peronistas lo ignoran. Por lo menos en los hechos, el presidente lo demuestra, lo mismo que Cristina y demás. Perón cogobernó con Balbín. Eso es una parte de la historia muy poco conocida y que es apasionante para estudiar. Perón se reunía periódicamente con Ricardo Balbín y tenían una agenda determinada, en donde estaba, por ejemplo, una ley universitaria consensuada, una ley de radiodifusión que en ese momento necesitaba tema de actualización, consensuada, política exterior consensuada. Desde que Perón asumió el gobierno hasta que falleció, hubo por lo menos 4 reuniones entre Perón y Balbín, en donde se cogobernaba. No era que se reunían para... De hecho, no hay fotos de eso, fíjense ustedes. No hay fotos, hay hechos. Claramente, se murió, se terminó. Entonces, digo, esto es lo que Perón aprendió, propio de sus errores. Lo que Balbín aprendió. Cuando él da su discurso el 1 de julio, este viejo adversario viene a despedir a un amigo. Tenemos que ir hasta esto. Tenemos que ir hacia eso. Y el presidente no va hacia eso. Porque de todos los costados, de todos los poros del gobierno, existe esa convicción de que los otros no existen. Entonces, digo, presidente, 3 cosas para terminar. Me da pena que siga perdiendo oportunidades. Hoy era una oportunidad para hacer historia, con un discurso no del presidente en los hechos del Partido Justicialista, con un discurso del presidente. Hoy era la oportunidad para demostrar que usted aprendió, ya que hoy están todos llenándose la boca de Perón y demás, que no era ningún santo, como no eran santos los otros, pero por lo menos era una oportunidad para demostrar que aprendió. Hoy le confieso, cuando lo escuché,
en un discurso vacío, lleno de lugares comunes, sobreactuado, me di cuenta, presidente, que más allá de su discurso, del último Perón, que es el que representa un aporte claro para esta idea de que la Argentina necesita unidad, que no significa uniformidad, del último Perón, debo decirle, en los hechos, presidente, usted no aprendió nada. Muy bien. Marcelo Longobardi, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Bella noche. Qué alegría verte, Nelson. Un gran abrazo. Un honor además estar aquí esta noche con vos. Para nosotros el tenerlo. Marcelo, a quien lo escuchamos en las mañanas en Radio Mitre, y por supuesto el líder indiscutible de las audiencias, y lo vemos en CNN. Bueno, una sola mención. ¿Cómo viviste el día de hoy? Porque quiero avanzar sobre otros temas que forman parte, sí, de la real. Pero el problema de la Argentina no es lo que pasó hoy, sino lo que nos pasa todos los días. Nelson, tengo algún inconveniente con el audio. Muy bien. No sé por qué. Pero te escuchamos muy bien. Estoy tratando de escucharte. ¿Vos me escuchás bien? Yo perfectamente, perfectamente. Adelante con tu análisis de lo que pasó hoy, en el contexto de lo que se vive. Ok. A mí me pareció todo muy anacrónico. Todo muy viejo, ¿no? Y me parece que el peronismo, incluso el kirchnerismo, se han vuelto dramáticamente anacrónicos. Es todo viejo. Todo el debate es viejo, todo lo que está pasando es viejo, todas las ideas son viejas, las figuras son viejas, todo viejo, ¿no? Se han vuelto muy conservadores. Gente que habla el lenguaje inclusivo, pero que desde el punto de vista político se han vuelto muy conservadores. Por lo tanto, todo me resulta anacrónico. Y Ledoy me pareció, dentro de este gran anacronismo de la Argentina en general y del peronismo y del kirchnerismo en particular, me pareció la frutilla del postre del anacronismo total, ¿no? Todo muy viejo, inútil. Importante esto, Marcelo. Incluso sí, te escucho. Hasta el viaje a Martín García sí. Me resultó una sobreactuación, ¿no? A mí me parece muy simpático, porque vos sabés bien, Nelson, que mi familia viene de Martín García. Sí. Ahí nació mi viejo y nació mi abuelo. No lo sabía. Los Longobardi que vinieron de Italia fueron a parar a Martín García por la pandemia, justamente de la fiebre amarilla. Claro. ¿No es cierto? Claro. Pero me pareció todo muy viejo, todo muy viejo. Marcelo, estamos a 10 meses de un gobierno con una problemática socioeconómica muy fuerte en el medio de la pandemia. La primera pregunta es ¿cómo ves el desenvolvimiento del gobierno frente a este desafío real? También viejo, muy anacrónico. Mira, todo el mundo está esperando, habrás notado, Nelson, un desenlace, ¿no es cierto? Viste que hay la impresión en la Argentina de que el país se encamina hacia alguna clase de desenlace, sobre todo en materia económica. La gente espera inclusive, o mucha gente por lo menos, alguna clase de colapso, ¿no es cierto?, cambiario, inflacionario. A mí me parece que estamos en un proceso, más que en un camino a un inminente colapso, ¿no es cierto? Pensá que en la Argentina, yo pienso que el sector público debe pagar unos 25 millones de salarios, ¿no es cierto? El presidente, dentro de su anacronismo, se ha vuelto contra la actividad privada, que es la que genera empleo, la que genera utilidades, la que genera inversiones. Bueno, por ese camino me parece que vamos a una especie de Venezuela económica, con un país obviamente más sofisticado que Venezuela, más complejo que Venezuela en materia económica, pero vamos a un país estatal, digamos, una especie de venezualización de la Argentina por idiotas, no por ideólogos, ¿no es cierto? Me parece que Venezuela es el producto de la ideología, Argentina es el producto de la estupidez, ¿no es cierto? Y de esta cosa tan vieja que rodea al gobierno. La palabra anacronismo se la robé, se la saqué de contexto a Carlos Pañi, que la utilizó para explicar a Cristina Kirchner, ¿no es cierto? Y me pareció muy oportuna la palabra, porque explica mucho más que Cristina Kirchner, explica toda la Argentina de hoy. Tuvimos una conversación, Nelson, por radio, recuerdo hace como un mes, ¿Sí? ¿Te acordás? Sí, exactamente. Y ahí hablamos de los problemas políticos que hay detrás de este gran despelote económico de la Argentina. Argentina necesita hoy con urgencia un gobierno de coalición. El presidente tiene que empezar todo de vuelta, porque así como va, no va. Si yo entiendo que la pandemia, que él tiene dificultades dentro de su propia coalición, que él es un sector minoritario dentro de una especie de coalición, si cabe la palabra coalición para explicar el peronismo,
muy compleja y demás. Pero ¿sabes qué, Nelson? Nada sustituye al papel del presidente. Claro. A mí no me alcanza con la explicación de que la señora de Kirchner le impide gobernar, que el kirchnerismo es no sé qué cosa, que la Cámpora, que Máximo y que Massa, que yo. Nada sustituye al papel del presidente. Kirchner es un ejemplo, en el sentido políticamente aceptable, de un presidente que llegó tan o más débil que Alberto Fernández y supo construir un formato político que le permitió gobernar, ¿no es cierto? Marcelo, en un momento diste una definición, además quiero recordar, Marcelo señaló además cosas muy críticas del gobierno de Mauricio Macri. Lo digo para poner esto en contexto para quien pueda no conocerlo, digamos, y por eso el valor que nos interesa hablar con él. Y en un momento dijiste algo muy interesante, como todas las cosas que decís, digo, pero para señalarlo en este contexto, que es Cristina y Macri representan un país de la división. Y efectivamente es un concepto muy fuerte que ata hoy el presente con proyección al futuro de la Argentina, que es un futuro sin futuro en el medio de esa disputa de resultado cero, ¿no? Sí, fíjate que la Argentina sigue estando políticamente organizada alrededor de la figura de dos expresidentes. Es raro eso, ¿no? Es muy raro. Y ahí está estancada. Porque fíjate que la figura de la expresidente produce una suerte de fractura dentro de la coalición gobernante y la figura de Mauricio Macri proyecta una fractura dentro de la coalición opositora. Así es muy complicado generar consensos, ¿no? Porque ambas coaliciones, vos recordás que al principio del gobierno se habló de una suerte de perspectiva virtuosa, de que volvíamos a una suerte de bipartidismo más o menos clásico, digamos, como fue aquel del radicalismo y del peronismo en la época de Alfonsino o de Menem. Eso no pasó. El formato político actual de Argentina consiste en dos grandes batallas dentro de cada coalición, ¿no es cierto? Recién ahora están comenzando a enfrentarse a través de cuestiones vinculadas, por ejemplo, con la Ciudad de Buenos Aires u otros temas por el estilo. Pero en cualquier caso, este esquema de dos coaliciones fracturadas internamente es un esquema muy parecido a aquel del 99, ¿no es cierto? Aquel del comienzo de la Rúa, ¿no es cierto? Que tenía una oposición peronista muy fracturada entre Menem, Duhalde, no sé, Cavallo, Reutemann, ¿no es cierto? Los que estaban todos peleados, digamos, y una fractura interna dentro de la alianza muy grave que derivó en un colapso, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué este esquema es muy parecido a aquel, ¿no es cierto? Yo tengo que buscar un parecido. A ver, ¿a qué se parece este formato político de Argentina? Bueno, me parece al 99, ¿no es cierto? Aquel formato previo al desenlace dramático del 2001, que tardó mucho en ocurrir, tardó 2 años, ¿no es cierto? Ahora, yo acá veo, a ver, el presidente Fernández atrasa 40 años. Su equipo es muy malo. Él se dice, se desdice, hace cosas que no tienen mucho sentido. Es decir, ir a Martín García, es decir, hablar de que hoy planteó que Dios era peronista, ¿no es cierto? Una cosa del año 40, ¿no es cierto? Todo viejo. En la Argentina no andan los teléfonos, Nelson, ¿entendés? ¿Vos te das cuenta de lo que estamos hablando? Sí, por supuesto. Marcelo, es claro esto. Ahora, ¿te sorprendió algo de, quiero ir también al rol, porque frente a esto la oposición tiene una responsabilidad a la luz de lo que fue desde el punto de vista de las expectativas del fracaso del gobierno de Macri? ¿Te sorprendió algo de la reaparición de Mauricio Macri? Sí, me parece que esa reaparición tensionó más a la coalición opositora, si es que la palabra coalición puede explicar lo que ocurre dentro de cada una de ellas, ¿no es cierto? Pues es que ahí hay problemas irresueltos bien complejos, ¿no es cierto? Entre Horacio y María Eugenia a un lado, el ala más política de Cambiemos, o de Juntos por el Cambio, el propio Macri y demás, ¿no? Ahora, esto es muy importante porque si efectivamente Argentina tiene una votación importante en el año que viene, y si esto va a una clase de catástrofe, digamos, ¿quién va a capitalizar esa situación políticamente hablando? ¿Se va a capitalizar dentro del sistema o se va a capitalizar fuera del sistema? Es decir, Argentina va camino a un Bolsonaro, a un Chávez, a un Trump, a un loco, digamos, o esto se va a canalizar dentro de las fuerzas políticas, digamos, clásicas de la Argentina. Es un interrogante muy serio muy serio. Entonces, a mí me parece que la división dentro de la oposición
juega un papel muy importante. Ahora, todo esto también es esto teórico en comparación con el estado de cosas de Argentina, Sí, que claro. es muy dramático. Y a mí me parece que las cosas están dadas para que, siendo que nada sustituye al papel del presidente y no hay frente a eso ninguna clase de excusa, ¿no es cierto? Es decir, no me vengan más con la señora Kirchner. El presidente Claro, es Alberto Fernández, le guste o no le guste, ¿no es cierto? Bueno, yo he tenido oportunidad de conversar con el presidente hace tiempo ya él siendo presidente, sobre este problema del llamado albertismo, que fue una manera de ejemplificar, digamos, la idea de que el presidente busque un formato más amplio, que de algún modo diluya a los sectores más radicalizados dentro de su propia coalición, para poder armar algo presentable, sobre todo frente a la catástrofe de la pandemia, ¿no es cierto? Que en el caso argentino fue una bomba de implosión, ¿no es cierto? Así es. Ahora, el presidente, él rechazó esa idea todo el tiempo, lo hizo conmigo inclusive, y yo creo que él empezó a verse a sí mismo como una especie de árbitro, ¿no es cierto? Como un árbitro entre sectores, ¿no? Ahora, arbitrar entre personas razonables, bueno, puede ser algo viable, ¿no es cierto? Por ejemplo, a mí me toca, por ejemplo, todos los días, a vos también seguramente, arbitrar como jefe de una organización entre personas cuerdas, ¿no es cierto? Ahora, arbitrar entre locos es muy complicado, ¿no es cierto? Hay que tener muchas agallas para arbitrar entre sectores que están todo el tiempo a las trompadas, ¿no es cierto? La Argentina sigue discutiendo el poder. Vos pensás que se votó hace un año ya, sí, exacto, y el problema del poder en Argentina no está resuelto, Nelson. Y el presidente lo debe resolver ya, porque sin ese problema resuelto no hay ninguna solución posible, ¿no es cierto? Ni económica, ni social, ni demás. Por lo tanto, me parece que es central que el presidente haga algo distinto. claro. Ahora, Ahora, no va, ¿no es cierto? es muy claro lo que O sea, a vos... ver, ¿qué sí, están sí. esperando? Perdón, Dale, sí, a ver, sí. ¿qué están esperando para ponerlo a Roberto Labaña de jefe de gabinete? Por el amor de Dios, ¿no es cierto? Es una obviedad, ¿no es cierto? No. Llamar inclusive gente inteligente del macrismo, ¿no es cierto? Al propio Larreta, a Vidal, a Roberto Labaña, tanta gente razonable que hay en Argentina. Ahora, Conformar un gabinete de gente multidisciplinaria, importante, interesante, con ideas nuevas, ¿no es cierto? Todo esto es viejo, ¿no es cierto? ahora Una suerte de, perdóname, de versión grotesca del primer kirchnerismo, sí, ¿no es sí, cierto? sí. Ahora, Marcelo, qué notable es, después voy a estar hablando con Julio Barro, que te está escuchando además con mucha atención, para pedirle una reflexión de todo esto desde el punto de vista de un peronista. ¿Qué pasa en la Argentina que nadie termina de aprender esto? Porque además los 12 años del gobierno del kirchnerato, los 4 de Macri, demuestran claramente que la visión fragmentada, facciosa, digamos, unilateral de la Argentina no te trae soluciones, ¿no? Y además uno después cuando los escucha, una vez que pasó, ¿no? Están afuera y dicen, no, mira, tenemos que ir esto. ¿Qué pasará en la Argentina, no es cierto? Que el poder transforma a las personas en o lo que no son o nos demuestran algo que no eran cuando hablaban con una sensatez que en el poder pierden, ¿no? Sí, bueno, vos sabés de eso, ¿no? Es una cosa increíble. Alguna clase de virus, ¿no es cierto? Sí. Alguna clase de virus. Ahora, qué notable, porque todo esto nos lleva permanentemente a hablar del pasado. Fíjate vos, Marcelo, que vos hablas del pasado y tenemos que hablar del pasado y hoy se habló del pasado. Y el pasado para la Argentina es sinónimo de fracaso, finalmente, ¿no? Sí, obviamente, por supuesto, claro. Ahora, vuelvo a punto, nada sustituye al papel del presidente. Por supuesto, es único. El presidente está cooptado por el pasado, ¿no es cierto? Ahí me llama la atención eso, pero bueno, efectivamente es así. Es decir, su agenda es del pasado, sus temas son del pasado, sus formatos del pasado, sus peleas son del pasado, sus tensiones son del pasado, su gabinete es viejo, es todo viejo. Es decir, la agenda argentina es vieja, digamos, todo viejo. El mundo está cambiando de manera vertiginosa. Vos fíjate que si hay algo que define hoy en día al mundo, con independencia de los acontecimientos, es la velocidad de los acontecimientos, ¿no es cierto? Esto es, no sé bien qué es, pero todo es rápido, ¿no es cierto? En este contexto... La Argentina va despacio, ¿no es cierto? Absolutamente, y va para atrás. En este contexto tuvimos esta semana, Marcelo, esto que también quiero, sobre lo cual quiero escucharte, ¿no? Que es el Nodio, este observatorio para combatir la información falsa, ¿no? Que también forma parte de esa concepción del pasado, ¿no?
Ujú. Bueno, a ver, mi primera reacción, que me enojé mucho por radio cuando vi toda esa historia, fue calificarlo de una suerte de Gestapo de las noticias, ¿no es cierto? Y después me puse a pensar, dije, la verdad es una payasada, ¿no es cierto? A ver, Nelson Castro, vos, ¿estás atemorizado por este formato que va a buscar la trazabilidad de las cosas que vos decís? Sí, No, no, por la verdad supuesto. que a vos te va a cambiar algo. Nada. No, nada, ok. Entonces, es otra cosa vieja, ¿no es cierto? Es una pelea vieja, antigua, ridícula. A ver, ¿sabes qué? Es muy gracioso porque parecen Trump. Sí, sí, claro, sí. Es lo Parecen mismo. Trump, Sí, sí. ¿no es cierto? Parecen Trump, ¿no es cierto? O sea, el gobierno progresista de Argentina parece Trump, ¿no es cierto? Vos escuchás a Trump anteayer, ¿no es Sí, cierto? sí. Y piensa Lo igual, ¿no es mismo. cierto? De los Increíble. medios. Todo antiguo. Así que mi primera reacción fue suponer que estábamos en una especie de gestapo, digamos, de la información. La verdad que lo reflexioné un poco y dije, esto es una... A ver, viste que entre lo sublime y lo ridículo Sí, sí. hay una línea muy finita, Nada. digamos, ¿no? Es una historia, es ridículo, digamos. Un presupuesto enorme de 250 millones de pesos para buscar qué, ¿no es cierto? Marcelo, la última. ¿Cómo imaginas el año que viene? Repetime que no te escuché. ¿Cómo imaginas el año que viene? Te lo pregunto porque el año que viene es un año electoral. Peor, peor, muy peor. Mira, eh, si vos mirás la Argentina a través del espejo que te ofrece el problema del tipo de cambio, que es lo que estamos viendo, digamos, Sí. hoy en día como tema principal, yo entiendo que ese problema es un problema, es una derivación, es una consecuencia, no una causa, pero nos sirve para mirar un poquito lo que pasa con la Argentina. Eh, a este paso, y con esta negación del ministro Guzmán, que es una especie de, digamos, de aprendiz de brujo, digamos, es decir, vino acá a hacer un experimento académico, no sé, una persona sin ninguna experiencia, digamos, que, que yo no sé de qué habla. Ayer habló bueno, que el tipo de cambio real es el de 80 Sí, sí, pesos y sí, que la sí. economía se maneja por eso. Increíble. En otro planeta, ¿no es cierto? Si miramos a la Argentina a través de lo que nos ofrece el problema cambiario, y siendo que yo le tomo al gobierno como válido, que no quiere, que no va a presentar una devaluación ni va a modificar este formato, la Argentina se paraliza. Es como tratar de meter a toda la economía argentina a través de un embudo, de una cosa que la aprisiona, digamos, y que, bueno, va a terminar chiquita así. A ver, dentro de una semana más, en Argentina no hay sistema de precios. Ah, sí. Semana, 2 semanas a este paso, ¿no es cierto? 120% de brecha, no va a haber noción de los precios. No digo que vaya a haber hiper, ni mucho menos, pero no va a haber idea Claro. de cuál es el costo de las cosas. Nadie va a poder vender, ¿no es cierto? Ni comprar. Porque no hay. A ver, la economía se paraliza. Es decir, Alberto Fernández, en su visión dramáticamente anacrónica de la economía, prefiere maniatar a la economía, atarla toda, para que no se le descontrole nada, para que nadie gane nada y nadie se mueve, nadie pasa nada, y la economía se va a morir solita. ¿eh? Por eso decía, vamos a ir a una especie de cosa venezolana, digamos, por imbéciles, ¿no es cierto? No por ideólogos. O sea, vos pensás que la radicalización tenés que mirarla no como un resultado de una ideología, sino como un mecanismo de respuesta a los Exactamente. problemas. Una Cuanto más metodología. problemas, una metodología, ¿no es cierto? Entonces, me parece que lo que está pasando va a generar que el gobierno se encierre más en esta cosa chiquita, digamos, menor, donde van, viste, por sectores, de a poquito. Entonces, como saben que nos quedamos sin energía, van y corren atrás del tema, voy a hacer un acuerdito para ver si zafamos con el gas, o si en el verano hay luz. Una cosa muy menor, digamos, como muy lastimosa, ¿no? Claro. Sí, sí. Como una cosa que da como pena, ¿no es cierto? Que toda una dirigencia política completa se resigne, digamos, a no tener un plan, Nelson. Sí, claro, es No estamos evidente. hablando de que queremos ser No. China, no, no. No tenemos un plan macroeconómico básico. Es más, ni siquiera plan, tachá Claro. plan, ¿no es cierto? Sí, sí. Ponerle idea, rumbo, No. noción. Entonces, a este paso, me parece que vamos a eso, a una economía paralizada que, por supuesto, depende del sector público.
de la emisión y de la cantidad gigantesca, monumental de subsidios que Argentina paga. A ese paso vamos a una crisis política y ahí es donde a mí me preocupa mucho quién capitaliza eso. Claro, lo capitaliza Larreta, lo capitaliza Vidal, lo capitaliza Macri, lo capitaliza, no sé, alguien razonable, o lo capitaliza Bernie, ¿no es cierto? O de golpe aparece un... Sí. Frente a esto, y no quiero ya la última, y habría para seguir contigo todo el programa, porque ¿pensás que el gobierno va por la corte? Sí, claro, por supuesto. No es el gobierno, digamos, ¿no? Me parece que Cristina, por lo menos, ¿no? Es una parte del gobierno que el presidente privatizó, ¿viste? No la maneja él, ¿no es cierto? Claro, así no se puede, ¿no es cierto? Sí, a ver, me parece que acá el tema central es recuperar una mínima noción del orden político, ¿no es cierto? Alberto Fernández no está en condiciones de hacer eso solo. Necesita una coalición muy amplia, con un programa muy ambicioso, para salir no solamente de la pandemia y de sus derivaciones, sino de este embrollo económico fenomenal que nos conduce a la incertidumbre total, ¿no es cierto? Yo creo que todavía está a tiempo, ¿no es cierto? Está a tiempo. Le deben quedar 2-3 meses para poder reaccionar antes de que arranque un salvaje año electoral. Marcelo, el gusto y el privilegio de haberte tenido esta noche con nosotros. No, el privilegio es para mí, vos sabés lo que te aprecio y te quiero, así que aprovecho para decirlo públicamente. Te mando un abrazo de todo corazón. Siempre valoro tu generosidad absolutamente exagerada e incomún. Gracias, Marcelo. Un saludo a tu familia. Igualmente. Perfecto. Bueno, nos vamos al peronismo, que está Julio Bárbaro, que lo conoce, sabe cómo, ¿no? Queríamos en la culminación tener a alguien desde adentro. Julio Bárbaro, ¿cómo está? Bien, muy bien. ¿Cómo vivió este 17 de octubre y qué significa? El significado es una cosa, en el pasado, la explicación esa, hay conciencia colectiva, cómo salió el pueblo. Fue el siglo de los hombres. Gandhi era la India, Mao era China, Churchill era Inglaterra, De Gaulle, también Hitler, digamos. Pero fue el siglo de los hombres. La historia parecía que iba a las ideologías y terminó en los hombres, representándolos. Yo siento hace tiempo que la política, como yo la viví, entró en una decadencia brutal. Y lleva años. Yo siempre cuento que en el tiempo de Scioli y Macri yo los veía a los dos. Y venía a casa y llegaba desesperado y decía... Solo se puede hablar de fútbol, no puede hablar de literatura, no puede hablar de cine, no puede... ¿Sí? De fútbol. Esto cuando usted se encontraba con los personajes de hace 50 años, con los Frondizi, hasta Lanús era un hombre culto. Entonces, aquello que era una Argentina, digamos, imitando a Europa, que esto es importante, porque ¿cómo es Europa? Son países que contienen a todos sus habitantes. Entonces, la salud y la educación es de todos. De golpe, se les ocurre variar a Estados Unidos, donde, digamos, es el país más rico del mundo y los pobres que Dios los ayude. Yo la primera vez que vi gente que iba en la calle fue allá. Entonces, usted y yo nos tenemos que acordar de una Argentina donde Buenos Aires era más rica que Madrid y Roma. Todo esto es decadencia. Ahora, esa decadencia tiene 45 años, no tiene 70, porque ponerle... Esto es como los desaparecidos, son 10.000, no son 30.000. Cuando erramos los números, erramos la concepción. O sea, acá hay 45 años de decadencia. Y esos 45 años, si empiezan al final de Perón... Pero, digamos, la Argentina fue construida por todo, por el peronismo, por la dictadura, por, digamos, Ilia, por Frondizi... Digo, todo eso fue la construcción de un país. Con Onganía, con Krieger Bacena crecíamos al 7 anual. Esto es una concepción de una patria. Éramos el país más desarrollado del continente. Perón plantea el ABC, Argentina, Brasil, Chile. No le pregunta a los otros que se hagan peronistas, no se le pasa por la mente. Alberto Fernández ingresa
convocando a Puebla, que son los fracasados del continente. Entonces nos peleamos, no les gusta Bolsonaro. Pero, perdón, Brasil elige su presidente y usted y yo respetamos democráticamente lo que elige Brasil. Nos peleamos hasta con Uruguay. La idea de expandir un modelo que no tenemos es maravilloso, es vender lo que no tengo. Voy a la pausa y le dejo esta pregunta, porque obviamente acá lo importante de lo que pasó hoy es la proyección hacia el futuro. Y esto es lo que quiero de su análisis desde el peronismo. Julio Bárbaro con nosotros. La pregunta para Julio Bárbaro es, ¿usted lo ve al gobierno gobernando con esa visión de pasado del peronismo? No, yo creo que el primero que no es del peronismo, el gobierno tiene una visión muy izquierdosa. Ajá. O sea, el último Perón es el del diálogo y del abrazo, hay que heredar eso. Se hereda parte de la visión de los derechos humanos de la guerrilla, que es todo, digamos, Berbisky, Ezeiza. La entrevista de Berbisky a el presidente a mí me dolió, porque yo no sabía quién mandaba. Me parecía que la KGB tomaba examen sobre, personajes oscuros si los hay. Entonces, todo esto transita en un rumbo donde Heller donde pedazos del marxismo que el peronismo nunca tuvo, porque nosotros fuimos pragmáticos. O sea, somos de un capitalismo con distribución. Pero siempre, Perón viene y dice: me fui dejando la Casa Rosada con 250 empleados. Vuelvo y hay 2.500. Así no se hace un país. A esa frase le rajan todo, porque acomodar pariente y amigo lo hace la derecha, la izquierda y el centro. Yo alguna vez saqué un proyecto de ley en el 74 diciendo que se prohíba todo nombramiento durante 10 años. O sea, a un ministro usted le da 30 que se van con él el día que se va. Entonces ahora todo él se va inflando el Estado, que el Estado que dejó el peronismo no era estatista. No era estatista, pero va y arma estructuras que son absolutamente separadas del Estado. Por eso teníamos un 5% de desocupación. Ahora tenemos un 50%. ¿Por qué? Porque se vació el Estado. Entonces la ruta que había hecho el Estado, no vino uno a invertir, no, invirtió en el peaje. Es un robo. Se robaron la luz, el gas, tenemos. Lo que estaba hecho lo regalamos. Es mejor privado. Estamos locos. Ahora, una sola cosa, Nelson. Como está organizado el país es inviable. Para el peronismo, para el radicalismo y para el PRO. Es inviable. Macri lo que hizo, aumentó la deuda. Pero aumentar la deuda es saber que se funde. El día que para. Entonces hay que reformular el país. Reformularlo implica tocar un montón de intereses. Y ese montón de intereses hay que tocarlo. Entonces, ¿yo cómo lo veo a Alberto? Y Alberto lo veo. Se equivoca en la cuarentena, hace pedazos la economía, no sabemos si salvamos vida. Y nos encontramos ahora con una angustia en la calle donde la gente lo para a usted y a mí, nos dicen, ¿saldremos o no? La gente nos pregunta por el futuro porque la política argentina le destruyó a la gente el futuro, el sueño del mañana. La responsabilidad política es esa, construir un destino, un rumbo. ¿Qué significó su presencia ayer en el acto del Duhalde? No, que digamos era la idea de, bueno, acá hacemos el homenaje, ahora yo peleo por la unidad nacional, vengo del peronismo, apoyé a Macri, apoyo a Alberto, pero apoyo con la crítica, pero salir, evolucionar, dar un salto. Y ese salto es, si Alberto llama a los economistas, a De Pablo, a Jorge Sarguini del peronismo, a Melconian, a una mesa de la unidad nacional, solo hay... Perón decía unidos o nominados. ¿La Baña lo incluiría? Yo me llevo mal con la Baña. No voy a inventar nada porque si cada vez que lo convocamos terminamos... no hace el tercer sector, adhiere al que está. Y eso no me gusta. Entonces, yo digo, hay que construir en política una alternativa. Y en el gobierno una convocatoria. Hay muchas personas que uno las escucha. Digo, yo hablo con Mario Negri, hablo con Federico Pinedo.
lo escucho a Carlos Leiva, escucho gente que habría que convocarla para que dé una mano. Ahora, el peronismo, Perón, era un hombre de proyectos. El plan quinquenal, estaba todo pensado. El trienal, cuando volvió... Uno lo discutía o no, pero tenía planes. Este gobierno dice que... Este gobierno dice que el plan no existe. O sea, cuando usted no tiene un rumbo, todos los vientos le vienen mal. Me parece... A mí me duele, porque se hace en nombre del peronismo... Y yo dije más de una vez, el peronismo es un recuerdo que da voto. Las ideas de Perón, las de Irigoyen, las de la derecha, de Federico Pinedo, abuelo, no están, de Previch. No, además, es muy interesante esto, y por eso escucharlo, esta visión del peronismo como algo, cada partido sublime. Tuvo sus errores, sus cosas duras, que son importantes criticarlas, porque eso le da autenticidad al pensamiento de uno cuando... El último Perón era muy autocrítico. No sé. Y en esa autocrítica planteaba, casi, cuando él dice para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, cuando yo hablo con él el día de su cumpleaños, a mí me queda claro que él no quiere que el peronismo sea un partido. Quiere que sea una etapa de la conciencia, donde los pobres se incorporaron, estamos todos adentro, y ahora hacemos los partidos. Me parece que los argentinos, Nelson, no amamos la política. Y nadie hace bien. Amamos el fútbol, nos va muy bien. Estamos enamorados de él, le ponemos pasión, tenemos grande. No amamos la política. Le diría no amamos o no se ama mucho a los políticos, porque ¿sabe qué pasa, Julio? Y por eso, y con esto termino. Usted lo convocamos, con usted se podrá discutir o no. Usted no se fue robándole a nadie, ¿sabe? Y el problema es que hoy tiene muchos de los políticos que han dañado la política es este enriquecimiento. Pero un detalle, para ser político hay que sublevarse. Sin rebeldía no hay político, ¿eh? O sea, político es aquel que cuando no le gusta se va. Si se queda siempre es burócrata. Eso es otra cosa. Julio Bárbaro, muchas gracias. Gracias a usted. Ya seguimos. Siempre digo lo mismo, ¿no? Para el presidente de la República. Llévenos al futuro. Del pasado estamos hartos, porque el pasado para Argentina es fracaso. Hasta aquí el corresponsal. Ya viene TN Extremo Plus con Juan Budvilovsky. No se lo pierda, ¿eh? Hasta el próximo sábado. Buenas noches.